Mencionaste a Edison y la idea de luchar contra el sueño, y es algo que culturalmente lo tuvimos durante un montón de tiempo, de gente muy famosa que decía con mucho orgullo: yo duermo 4 horas por noche, o ese tipo de cosas que hoy sabemos que es nefasto, ¿no? Sí, Porque nos hace mal en un sí. montón de dimensiones, y todo este estudio del tiempo y la cronobiología y todas estas cosas que nos impactan, entiendo y sospecho que tiene mucho que ver o influye en pensar cómo dormir mejor también, ¿no? Definitivamente, el sueño ha cambiado mucho de estatus, ¿sí? Siempre fue un lujo, ¿sí? La gente que podía dormir es la que no tenía que levantarse a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas, básicamente, ¿sí? Eh, y se sigue considerando culturalmente un lujo. Los que duermen mucho son vagos, ¿sí? Tiene mala prensa el sueño. Bueno, en los últimos pocos años, te diría 20 años por ahí, aprendimos muchísimo sobre el sueño, sobre la importancia que no es solamente descansar. De hecho, ni siquiera es tanto descansar, porque cuando vos haces mucha actividad física no dormís más. Y cuando estás al pedo todo el día, no dormís menos, ¿sí? Por tanto, no es solamente descansar. Y sabemos muchas cosas, sabemos que durante el sueño, no durante la noche, sino durante la noche y el sueño, las dos cosas juntas, el sueño, el cuerpo se repara, ¿sí? Crecemos en la etapa de crecimiento, no es solamente que se secrete una hormona de crecimiento, sino que se secrete de noche y durmiendo, ¿sí? Sabemos que se fijan las memorias. Si vos tenés un examen mañana y no estudiaste, lo peor que puedes hacer es quedarte estudiando de noche. Estudia un cachito, andate a dormir y roga que te tomen ese cachito. Si por lo menos de eso te vas a acordar. Se mejora el sistema inmune, el sistema circulatorio, el sistema metabólico. Si vos comés lo mismo y dormís mal, engordás mucho más que si dormís bien, ¿sí? Incluso la luz de noche influye sobre el metabolismo. Si vos te vas a dormir con la tele prendida, ¿sí? Pues te pusiste a ver tele en la cama y te dormiste, esa luz hace que engordes. ¿Sí? Esa luz hace Wow. que comiendo lo mismo tu metabolismo sea más lento, por lo tanto engordás bastante más. Y esto lo sabemos hace poco, con lo cual la gente tiene excusa, ¿no? De decir, nada, no pasa nada, en la semana duermo poco, pero nada, me desquito en la siesta o el fin de semana. No, no te desquitas, no se recupera. Y esto es realmente importante conocerlo porque influye en todo lo que hacemos, influye en tu estado de ánimo, en tu productividad, en tus accidentes. De hecho, si vos haces el tiempo de reacción de una persona que duerme mal, es tan malo como el tiempo de reacción de una persona que está borracha. Wow. O sea, si bebiste no conduzcas, sí, pero si no dormiste tampoco conduzcas. Con lo cual habría que agregarle al control de la alcoholemia el control de cuánto dormiste, ¿no? Estaría bueno que Estamos te en paren en eso. la calle ¿y cómo se puede ver eso? No están validados esos controles. Desarrollamos nosotros y varios grupos en el mundo, pero no hay ninguno validado, test de alerta. Un test que vos podés parar a una persona, un conductor, un camionero, lo que fuera, y no solamente hacer que soplen un tubito, sino ver cómo está de alerta. Y nosotros queremos correlacionar esos números con cuánto durmió o cuán descansado está. Necesitamos validarlo muy bien, pues si no sería muy injusto. La Obvio. cantidad de falsos negativos o falsos positivos vamos a tener es enorme. Pero bueno, es una de las líneas de trabajo que Pero de tenemos. hecho, si eso funcionara, dejemos de testear alcohol, porque lo que me importa es desalerta. No importa qué te generó la falta de alerta, lo importante es que estés alerta, ¿no? Absolutamente, pero acá estarías poniendo muchas variables individuales, ¿no? Es En verdad. juego. Las personas que metabolizan más el alcohol o Pero menos. si está bien. O sea, no es grave Podría entonces que haya ser, tomado alcohol si lo metabolizó y no perdió la alerta. podría ser. Esto no lo hagan en su casa. ¿Sí? Esto no escuchen a Jerry. No, está bien, pero No haga gestión en estas cosas. no, pero pensando Sí, así totalmente, conceptualmente a la totalmente, larga, o sea, porque hay otras formas de perder la totalmente, capacidad de reacción, como las totalmente, drogas, o haber dormido totalmente. mal, o estar escuchando música, no sé. Lo que te importa es estar bien alerta y respondiendo adecuadamente, sí. Claro, totalmente. Está buenísimo. Y lo que empezaste a decir antes es que en esta nueva etapa, por un lado, querés tomar estos conocimientos y ver de que tengan algún impacto en la sociedad, y por otro lado dijiste al pasar que hay algo de interdisciplinario en todo Sí, esto. sí, Es interesante como cada vez veo más ejemplos de cómo el impacto de las cosas que hacemos tiene que ver con unir distintas disciplinas que históricamente sí. tuvimos separadas, ¿no? ¿Qué hay que unir para que todo esto funcione? Esto es dato duro, te digo. Hay gente que analiza el impacto de un paper. ¿Sí? Ujú. Cuánta gente lo lee, cuánta gente lo cita, cuánto tiempo recorre. Y resulta que si los autores vienen de distintos lados, no te lo garantiza. Pero en promedio tienden a tener más impacto esos Mira. trabajos, porque pensar de distintos lados te hace llegar más lejos. Y en lo que yo hago, en el tiempo y en el sueño, es fundamental, porque una cosa es estudiarle
el reloj biológico a un ratón, que está buenísimo y lo seguiremos haciendo. Y otra cosa es ver qué le pasa a un estudiante cuando entra al colegio a las 7:30 de la mañana. Yo puedo decir, bueno, durmió esto otro, se puso a la luz, lo de fuera, pero necesito a alguien que sepa de educación, que me diga, y bueno, a la mañana podríamos hacer que dé una vuelta por el patio, o necesito un experto en luminotecnia que me diga cómo hay que iluminar una escuela, o necesito un experto en logística de transporte. Pues si yo digo, la escuela tiene que empezar, poner a las 8, a las 8:30, alguien me tiene que decir, bueno, pero ahí, ¿sabes qué? Es un problema porque los padres o el ómnibus que los lleva tiene que salir a tal hora, entonces va a haber una galleta de tráfico, lo que fuera. Es imposible abordar un problema, casi te diría, por puntual que sea. Por ejemplo, el horario escolar sin múltiples miradas. Y esto no lo sabíamos antes. Yo podía ir a decir, hay que empezar el colegio a las 8:30 de la mañana. Y la gente me miraba y decía, ¿este de dónde salió? ¿Sí? Este no entiende nada. Y tenían razón. La única forma de hacerlo es juntar gente. Otro ejemplo. Los problemas de sueño, los problemas de ritmos o de desfasaje son muy caros. ¿Sí? Si vos calculás cuánto le cuesta a un país los problemas de sueño por productividad, por accidentes, por internaciones o lo que fuera, hay un cálculo que es en Estados Unidos más o menos el 1% del PBI, un fangote de plata, Wow. fangote de plata. Bueno, ahora estamos haciendo eso acá, juntándonos ¿con quién? Con economistas, con estadísticos, con gente que sabe de estas cosas, con sociólogos que saben de estas cosas, y decir, mira, los problemas del sueño a Argentina le cuestan tanta plata. Hagamos una campaña de concientización, hagamos empujoncitos, nudges para que la gente sepa de qué se trata, y no solamente porque la gente va a estar mejor, porque el país va a estar mejor y vamos a tener plata para gastar en otras cosas. Me encantó otra cosa que dijiste al pasar, y esto de que los papers o los artículos científicos que tienen como coautores a gente de distintas disciplinas suelen ser más citados. Y esto me encanta porque cuando a veces nos hacemos preguntas de qué hace que un paper sea más citado y la respuesta es algo que no esperábamos, como yo no hubiese esperado que esa sea la respuesta, me genera como admiración, o sorpresa. Algo parecido, asociación lateral, es que hicieron un análisis hace unos años, no tanto, hace 8 o 10 años, de cómo identificar en Twitter las noticias falsas. Uh-huh. Y entonces hicieron distintos estudios respecto a cómo estaban redactadas, los verbos que usaban, los signos de admiración, si usaban palabras más o menos emocionales, etc. Y resulta que ninguna de todas esas predecía cuál iba a ser falso o no. La mejor manera que encontraron de identificar qué noticia es falsa es que se propague más rápidamente de manera viral. ¡Wow! Es tremendo, es tremendo. O sea, es tremendo, pero a la vez es sorprendente que se llegue a esa... Es parecido, ¿no? Hay algo de tratar de encontrar qué impulsa algún comportamiento que a uno le llama la atención y sorprenderse con la respuesta. Está buenísimo. ¿No? Eso partió cuando fue el atentado en la maratón de Boston. Uh-huh. La historia es de una persona que estaba haciendo su doctorado en MIT, ahí en Boston, y le impactó mucho lo que estaba pasando. Y empezaron a ver en ese momento en Twitter, esto fue 2008, 2010, 2012, por ahí, hace unos 10 años más o menos, no me acuerdo la fecha exacta ahora, y empezó a ver un montón de noticias falsas. O sea, todavía no estaba instalada el fake news como concepto, como palabra, pero ya empezaron a suceder. Y esta persona estaba haciendo su doctorado en MIT, y cuando vio esto que estaba pasando y vio que algunas, él habiendo estado ahí, habiendo sido testigo, vio que eran falsas muchas de las cosas que sucedían, se dio cuenta, le cayó la ficha de que era terrible lo que podía pasar si se propagaban. Entonces fue al día siguiente a su jefe o a su advisor, ¿cómo se dice? A su tutor, o a la persona con la que, el profesor con el que estaba haciendo su doctorado, y le dijo, quiero cambiar el tema de mi tesis. Wow. Quiero dedicarme a esto. Y se puso a hacer esto, y esta fue la conclusión principal de su trabajo. Está buenísimo. Es algo genial. Es que ahora que mencionas Twitter, hay algo muy nuevo en la forma de investigar, particularmente en neurociencia, psicología, pero que le estamos aplicando a lo que hacemos nosotros, que es, a mí me gusta llamarlo proxies de comportamiento, porque están ahí disponibles y es cuestión de que los miremos bien. Y estamos empezando a aprovecharlos para ritmos, para entender el sueño. Por ejemplo, cuando la gente está activa en Twitter o en distintas redes sociales, o la tarjeta sube, ¿sí? ¿Cuándo la usa la gente los días de semana o los fines de semana? ¿Cuándo la gente juega al ajedrez online? ¿Qué pasa con los horarios escolares? Un montón. ¿Qué pasa con el uso del celular?
¿sí? Es un montón de datos recontramasivos que la gente los está aprovechando muy bien. Los físicos los están aprovechando muy bien, la gente de computación, de un montón de cosas. Nosotros ahora estamos empezando a pensar cómo aprovecharlos para entender el comportamiento de mucha gente a lo largo del día o a lo largo del año. Es una fuente, es un tesoro de datos. Eso, una vez que aprendamos a domarlo. Está genial. Y también sospecho que permitiría eso hacer un diagnóstico o revelar el ritmo circadiano de cada uno, la propensión de ser, como siempre decimos, alondra o búho, sí, o ese tipo de cosas, sí, ¿no? Sí, es igual. Esto te permite cosas individuales, pero la fuerza de esto es en lo poblacional. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, entender, hay un concepto que se llama jet lag social. ¿Sí? El jet lag, cuando volás y llegás a un lugar y para el mundo es una hora, para vos es otra y estás medio zombie, ¿no? Entonces decís, che, esto era la Gioconda o la Torre Eiffel, ¿no? El primer día querés recorrer todo, ¿no? Pero te puede pasar sin moverte de tu casa, ¿no? Cuando la hora de tu reloj despertador es distinta de tu reloj endógeno, o sea, no te despertás a la hora que vos querés, sino a la hora de la alarma, hay un desfasaje. Eso se llama jet lag social. Una forma de medirlo es cuán distintos somos los días de semana versus los fines de semana. Que solemos acostarnos más tarde. Nos acostamos más tarde y nos despertamos más tarde, porque respondemos más a nuestro reloj endógeno que al despertador. Bueno, eso se puede medir de muchas maneras, individualmente. Acá lo podemos medir masivamente. Y entender el jet lag social de un país, de una provincia, de una población. Y está buenísimo, nos abre preguntas completamente nuevas. Sí, hay mucha de la ciencia de hacerle preguntas al mundo, a la naturaleza y que ojalá nos responda, que se puede hacer ahora gracias a la disponibilidad de esta cantidad masiva de datos, sobre todo ciencia respecto a nosotros. Exactamente. A los seres humanos, a nuestra condición humana y a nuestros vínculos, la forma en que funcionamos como sociedad, etcétera, que me parece increíble y que también nos hace preguntas difíciles respecto a que sí y que no, ¿no? Porque esto mismo que nos puede permitir entender más sobre la naturaleza humana, también es usado para manipularnos, ¿no? Y para un montón de cosas más. Esas discusiones éticas en el mundo de la ciencia y de la investigación están presentes. ¿Cómo funciona eso? Tiene varios niveles. Uno es el básico, ¿sí? Cuando vos haces algo, sea con animales o sea con humanos, tenés que hacerlo bien, ¿sí? Y no dañar. Eso es lo básico y eso se evalúa. Y la verdad que funciona muy bien. Yo debo decir que funciona. Usamos los medios que estén a nuestro alcance para que las cosas se hagan bien, se hagan adecuadamente. Ese es un primer nivel, ¿sí? Después hay otro nivel que es, nosotros permanentemente estamos haciendo preguntas, a veces encontrando alguna respuesta y poniéndola ahí a disposición del mundo. Y ahí decimos, ya está, yo ya cumplí mi rol como científico. ¿Y después qué pasa? ¿Qué pasa con esos datos? ¿Qué pasa con esa información que vos pones disponible? ¿Alguien se la apropia? ¿Alguien la patente? ¿Alguien la usa bien? ¿La usa mal? Y la verdad es que eso no funciona tan bien. Nosotros nos sentimos chochos con que cumplimos nuestro rol de sacudir a la naturaleza a preguntazos y obtener alguna respuestita. Y nos desentendemos. Después vamos hacia otra pregunta. Y me parece que tendríamos a repensar un poquito eso también. Sí. En parte eso es algo que conversamos bastante la vez pasada, que tiene que ver con la difusión. Sí. Siempre me olvido, no es difundir la ciencia, tiene otro nombre, ¿cómo es? Comunicación pública. Eso, comunicación pública de la ciencia. Sí. Y hay otro aspecto que tiene que ver con la integración hacia la producción y todo lo que tenga impacto directo, que es mucho de lo que estás tratando de hacer en esta nueva etapa de tu carrera, ¿no? Es que justamente, ponele, yo puedo encontrar datos de la gente duerme así, asá, poco, mucho, en tal horario, y lo puede tomar cualquiera, sí, obviamente. De hecho, así como Edison peleaba contra el tiempo, el presidente de Netflix muy famosamente dijo lo mismo: mi competidor es el sueño. Y le va a venir bárbaro que yo le diga, la gente duerme a esta hora, se ilumina con tal cosa, y tendríamos que cuidarnos un poquito, me parece. Claro, porque toda esta información se puede usar para el bien o para el mal, ¿no? Tenemos nuestros métodos. Exactamente. Bueno, la otra cosa que me fascina...